Hola, estimados tercero y cuarto medio, la profesor Manuel. En esta ocasión estamos en el electivo de física. Las clases son los lunes de 8:15 a 9:05 y yo ya les mandé a sus correos la invitación a Classroom. Recuerden que en Classroom van a estar todo el material, ¿cierto? Todas las PPT, todas las guías que estemos trabajando, y además van a tener que reportar sus tareas por la plataforma. Más, esta semana tienen 3 tareas, no son largas, sí, pero es importante que estén en la plataforma. En esta primera clase, más que nada, les voy a hablar de los contenidos que vamos a trabajar en la asignatura y vamos a hacer un repaso más bien conceptual de lo que es cinemática y dinámica. Recordemos que en la cinemática estudiamos el movimiento de un cuerpo y en la dinámica estudiamos lo que son las fuerzas. Estos contenidos fueron los que vimos en segundo medio. Entonces, ¿cuáles son las unidades de estudio? Son 4. La primera unidad son las fuerzas centrales. ¿Qué vemos en las fuerzas centrales? Vemos ya cuerpos que se están moviendo de una forma curva. Vamos a ver el movimiento parabólico y el movimiento circunferencial uniforme. Y claramente, para poder ver todo este tema de fuerzas centrales, tenemos que hacer el repaso de cinemática y dinámica. Lo vamos a ver desde un aspecto conceptual, pero también desde un aspecto cuantitativo, es decir, vamos a usar varias fórmulas matemáticas, varios modelos matemáticos. Por eso, al ser una asignatura electiva, la dificultad es más alta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Luego en la unidad 2 vemos todo lo que es el cosmos. Más que nada nos vamos a centrar en las teorías de origen y evolución del universo, ¿sí? Esto es algo que se vio en primero medio. Y en la unidad 3, cambio climático. Si bien en Ciencias para la Ciudadanía ustedes van a ver el cambio climático, en el electivo de física lo vemos desde de un aspecto más científico-teórico, ¿sí? Más que en el aspecto práctico. Y por último, la unidad de física moderna. Esta unidad sí es distinta, ¿sí? En la física moderna nosotros vamos a estudiar cómo cambió la física respecto a ciertos acontecimientos, que más que nada es lo que se llama el problema del éter. Y lo que vemos en física moderna son dos grandes cosas. Son lo que son la mecánica relativista, que se basa en las teorías de la relatividad de Einstein, la teoría especial y general, y también vemos lo que es la mecánica cuántica. Bueno, para empezar la clase de hoy, que vamos a ver cinemática y dinámica desde un aspecto conceptual, voy a usar la PPT que vimos en clases. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? La cinemática. Recordemos que la cinemática es el estudio del movimiento de un cuerpo en un área de la mecánica, y la dinámica estudia la causa del movimiento, que se estudia la fuerza, y también es un área de la dinámica. Claramente el aprendizaje esperado es aplicar estos conceptos de cinemática y dinámica para explicar fenómenos cotidianos. ¿Cuáles son los contenidos? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, las aplicaciones del movimiento, que aquí me refiero al movimiento relativo, ¿cierto? Ya a la caída libre, caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba, hacia abajo. Luego fuerza, leyes de Newton y los tipos de fuerzas. Si se dan cuenta, es lo que se vio en segundo medio. Entonces, claramente nosotros tenemos que partir desde el concepto de movimiento. ¿Y qué era el movimiento? Era simplemente el cambio de posición, ¿cierto? De un cuerpo, dado un sistema de referencia, de un punto a otro. Claramente este cambio de posición se va a dar respecto al tiempo. Entonces, ¿yo qué necesito para un movimiento? Necesito saber el origen, ¿cierto? El punto inicial, el punto final y el tiempo que transcurre. Y yo, cuando analizo ese movimiento, por ejemplo, cuál es la rapidez del cuerpo, cuál es la aceleración del cuerpo, yo necesito un sistema de referencia. De ahí lo importante de un sistema de referencia. ¿Cómo yo puedo clasificar un movimiento? Lo puedo clasificar de dos formas. Relativo, ¿cierto? Cuando el sistema de referencia se está moviendo, generalmente nosotros estudiamos movimientos con sistema de referencia en reposo. ¿Cuáles son los movimientos absolutos? Sí, bueno, más adelante vamos a ver, si recuerdan, el tema de Galileo y la relatividad del movimiento. Entonces yo también los puedo clasificar según su trayectoria. Recordemos que la trayectoria era la forma del camino. Entonces puede ser rectilíneo, que va a ser recta, que es lo que tuvimos en segundo medio, o puede ser curvo, que es lo que vamos a estudiar ahora en el electivo de física. Es más, vamos a partir con el movimiento parabólico, que por ejemplo el movimiento de un lanzamiento de una jabalina. ¿Cuál es la dificultad de un movimiento parabólico? La dificultad es que si es una curva, esto lo van a ver en matemática electivo también. Si una curva
esta curva, por ejemplo, este movimiento yo lo puedo representar con dos vectores. ¿Sí? Si ese tiene esa forma diagonal, puede ser un vector así y así. Por lo tanto, ¿qué ocurre? El movimiento parabólico es una combinación de un movimiento horizontal y un movimiento vertical. ¿Sí? Además vamos a usar, por ejemplo, para un movimiento parabólico lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, claramente hay conceptos básicos. Y ya lo dije, concepto de trayectoria, que es la curva. Si yo mido la curva, obtengo el camino recorrido o distancia recorrida que es más conocido. Y el desplazamiento era el vector que une el inicio con el final. Recordemos que este vector es una flecha que me permite representar el movimiento de un cuerpo. Entonces, claramente, si yo voy aquí de Maipú a Las Condes, yo puedo ir de varias formas distintas, ¿cierto? Podría ser ese movimiento, podría ser ese. Entonces, tengo dos trayectorias. Existen infinitas trayectorias desde un punto A a un punto B. Y si existen infinitas trayectorias, existen infinitas distancias. Pero la menor distancia entre un punto A y un punto B va a ser la línea recta, ¿sí? Es decir, el desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento siempre es menor o igual a la distancia recorrida. Otros conceptos básicos es el concepto de rapidez media y velocidad media. La rapidez se refiere a la distancia recorrida en un tiempo determinado. En cambio, la velocidad, el desplazamiento en un tiempo. Por lo tanto, la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Y claramente ambos se miden en metros partido por segundo en el sistema internacional. Recuerden que no son lo mismo, sí, eso es importante. Entonces, el movimiento más simple que estudiamos fue el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. ¿Qué característica tenía? Que tenía velocidad constante. Con eso me basta, ¿sí? Teniendo una velocidad constante voy a tener un MRU. Este año también vamos a estudiar movimiento circular, uniforme, pero su velocidad no es constante, ¿sí? ¿Por qué no va a ser constante? Porque la velocidad es un vector. Y si yo me estoy moviendo en forma circular, claramente este vector va cambiando, ¿sí? Por lo tanto, solamente el MRU tiene velocidad constante. ¿Y qué significa que la velocidad sea constante? Que recorre las mismas distancias en los mismos tiempos, con una trayectoria rectilínea. Recuerden que nosotros usamos gráficos, ¿cierto? Y también ocupamos modelos matemáticos para analizar el movimiento. Entonces aquí está la ecuación de itinerario. Siempre cuando hablamos de ecuación de itinerario, estamos hablando de una ecuación que me permite describir el movimiento de un cuerpo. Entonces, después estudiamos lo que era la aceleración, que en realidad la aceleración media, también existe la instantánea, por ejemplo, que para trabajar una aceleración instantánea, una rapidez instantánea, yo tengo que ocupar el concepto de derivada, ¿sí? Y el concepto de derivadas, ustedes lo van a ver en el lectivo de matemáticas, ¿sí? Aquí igual les puedo enseñar más o menos cómo trabajar con derivadas integrales. Todo esto de cinemática dinámica se trabaja con derivadas e integrales, ¿sí? Cuando estén en la universidad, instituto, y eso lo van a ver con la profe Joselis, ¿ya? Pero yo igual les voy a dar al menos las nociones para que puedan entender los conceptos, cómo se pueden aplicar, por ejemplo, aquí a la física. ¿Qué era la aceleración? Era simplemente la variación de la velocidad en el tiempo. División de cambio de velocidad con tiempo empleado. Y esta aceleración puede ser positiva o negativa. Entonces, hay varios casos, ¿sí? Puede ser que la velocidad y la aceleración vayan en el mismo sentido. Entonces el cuerpo va a estar acelerando, pero si la velocidad va en un sentido y la aceleración en sentido contrario, el cuerpo está frenando, es decir, va a tener un movimiento rectilíneo uniforme retardado, ¿sí? MRUR. Entonces claramente tengo varias ecuaciones de itinerario en los movimientos con aceleración constante. Tengo una para la posición, una para la velocidad y una que me permite calcular ya sea aceleración, distancia o velocidad sin tener el tiempo, ¿sí? Por lo que general siempre a mí me da el tiempo, lo más común. Pero hay veces que no me lo dan, por lo tanto ocupo esa ecuación. Entonces ahora tenemos las aplicaciones. La primera es el movimiento relativo. Yo le hablé del sistema de referencia que están en movimiento. Entonces, ¿a qué se refiere el movimiento relativo? A que el análisis, la descripción del movimiento depende del sistema de referencia usado. Entonces aquí, por ejemplo, este niño
aquí hay una lámpara. No se ve bien, ahí. Por lo tanto, el niño va a ver que la lámpara se está moviendo, pero la persona que está en el tren ve que la lámpara está quieta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los sistemas de referencia son distintos. Otra aplicación del movimiento es la caída libre. ¿Sí? Que la caída libre es simplemente que yo dejo caer un cuerpo que va a tener una velocidad inicial cero y cae por efecto de la gravedad, ¿cierto? Por la aceleración de gravedad. Después vamos a estudiar, ¿cierto? La fuerza-peso, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Claramente este cuerpo, cuando va cayendo, cada vez aumenta su rapidez. ¿Sí? Eso es importante. Cada vez aumenta su rapidez. También tiene sus ecuaciones del movimiento, la caída libre, por ejemplo. La única diferencia es que mi aceleración es g. Ya no hay más diferencia. Ahí claramente mi rapidez inicial es 0. Y para este movimiento no consideramos el roce. Más adelante, cuando estudien a profundidad el movimiento, ¿cierto? Con ciertas herramientas matemáticas más complejas, uno considera el roce. Entonces, claramente yo también tengo un movimiento de subida y bajada, que es una combinación entre un movimiento rectilíneo retardado y un movimiento acelerado. Es decir, tú tomas un cuerpo cualquiera, lo lanzo y después cae. ¿Ya? Eso era lo del movimiento. Lo vimos en la parte conceptual. Ahora lo vamos al concepto de fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Sí? Reconozco que la fuerza es un vector. ¿Qué permite la fuerza? Permite deformar un cuerpo o cambiar su estado de movimiento. ¿Qué estado de movimiento? Puede estar en reposo, puede empezar a moverse o puede estar moviéndose y yo lo voy a frenar. ¿Con qué se mide la fuerza? En Newton. Y como es un vector, claramente tiene un punto de aplicación, va a tener una dirección y un sentido y además va a tener un módulo. Entonces, la fuerza no es una propiedad de un cuerpo, es una interacción. Por lo tanto, va a haber un agente, ¿cierto? Alguien que haga la fuerza y también va a haber alguien que recibe la fuerza. Entonces, yo para explicar la fuerza y sus efectos ocupaba las leyes de Newton, que eran 3. También se les llama principios, si le aparece en algún libro. La ley de inercia decía más que nada que todo cuerpo va a permanecer en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le aplique una fuerza externa. Es simple, yo estoy parado, ¿cierto? Sin moverme, y si yo me quisiera mover, tengo que aplicar una fuerza externa. Alguien me tiene que empujar o yo mismo aplico fuerza, ¿cierto? Muscular para poder moverme. Luego tengo la ley fundamental. Mira, esta era la fórmula, ¿cierto? Que era fuerza igual masa por aceleración. ¿Qué dice la ley fundamental? Dice que si actúa una fuerza neta, cuando yo hablo de fuerza neta hablo de una suma de fuerzas sobre un cuerpo cualquiera, esta adquiere aceleración directamente proporcional a dicha fuerza, inversa a su masa. Es decir, claramente, si yo aplico más fuerza, mi aceleración va a ser mayor. Pero si la masa aumenta, la aceleración es menor. Claramente cuesta más mover a un cuerpo con mayor masa. Y la ley de acción y reacción, la tercera ley, dice más que nada si un cuerpo A, ¿cierto? Un cuerpo cualquiera ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, el cuerpo B ejerce una fuerza de igual módulo y dirección, pero en el sentido contrario sobre el cuerpo A, ¿cierto? Así se escribe de forma matemática. Bueno, la fuerza se dice que va a tener una fuerza de acción, ¿cierto? Que tiene cierto valor, cierta dirección y sentido, y la fuerza de reacción va a tener el mismo valor, pero sentido contrario. Ahora nos vamos a los tipos de fuerzas. Nosotros las fuerzas las podemos dividir en dos grupos, fuerzas de contacto y de fuerzas de acción a distancia. La primera fuerza es el peso. ¿Sí? Reconozco que hay una diferencia entre masa y peso. La masa es cantidad de materia. Es más, la masa es un escalar y el peso, como es fuerza, es vector. Por lo tanto, automáticamente son distintos. ¿Y qué es el peso? El peso es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. Y entonces, por lo mismo, el peso va hacia abajo. ¿Y cómo lo puedo calcular? Masa por aceleración de gravedad, donde generalmente, lo escribo con rojo, esta aceleración de gravedad es aproximadamente
menos 10 metros partido segundo cuadrado. Luego tengo la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal no es una reacción al peso, eso es lo primero, ¿ya? Para que no... Generalmente uno comete ese error, pero no es una reacción al peso. La fuerza normal es la reacción, pero a la fuerza que ejerce un cuerpo al estar en contacto con una superficie. Por lo tanto, no es reacción al peso, ¿ya? Eso es clave. Y esta fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie de contacto y va a estar dirigida hacia afuera. Entonces va a depender de cómo es la superficie, porque por ejemplo, aquí hay casos, ¿cierto?, que tengo una superficie horizontal, pero si yo tuviera una superficie, por ejemplo, de esa forma, inclinada, y aquí hay un cuerpo cualquiera, la fuerza peso va a ir hacia allá, ¿ya? Por eso es importante que la fuerza es perpendicular a la superficie. Luego tengo la tensión, la fuerza de cuerdas, ¿cierto? Generalmente uno la conoce así. Entonces, ¿qué es la tensión? Es una fuerza que se transmite a través de una cuerda inextensible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede estirar y sin masa. ¿Sí? Son las condiciones ideales. Entonces, yo tengo que ver, más que nada, por ejemplo, generalmente la tensión se van a juntar las tensiones donde esté la polea. Por eso tienen estos sentidos en este caso. Aquí igual, ¿vieron? Que las tensiones como que se juntan. Hasta en la guitarra pasa lo mismo, ¿ya? La tensión no tiene una fórmula matemática, una ecuación matemática para calcular. La tensión por lo general yo la saco por equilibrio de fuerzas. Después tengo la fuerza de roce. Bueno, hablando del equilibrio de fuerzas, bueno, más adelante vamos a volver a ocupar lo que era el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Que el diagrama de cuerpo libre me permitía identificar las fuerzas en un cuerpo. Y ahora volviendo, fuerza de roce es una fuerza que se opone al movimiento entre superficies. ¿Sí? Generalmente pensemos que el roce, yo me estoy moviendo y ahí el roce va a provocar que me mueva cada vez más lento. Y este roce depende del material. Entonces, aquí hay un ejemplo como común, que va a haber un cuerpo cualquiera, por ejemplo, que aplica una fuerza en ese sentido, hacia la izquierda, el roce va a ir a la derecha y claramente el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Claramente la normal no es reacción al peso. ¿Cómo puedo calcular el roce? Lo puedo calcular como normal por coeficiente de roce. Este coeficiente de roce claramente depende de la superficie. Superficies con mayor coeficiente provocan un mayor roce, mayor oposición al movimiento. Y tengo dos tipos de roce. Estático, que actúa cuando el cuerpo está en reposo, es como yo necesito aplicar cierta fuerza para poder cambiar el estado del movimiento, que un cuerpo está quieto y quiero que se mueva. Entonces hay un roce que está oponiéndose a esa fuerza que aplico. Y el roce cinético es claramente ya cuando yo me estoy moviendo, ¿cierto? Y que se va a provocar entre las dos superficies en contacto. Luego tengo la fuerza elástica, ¿cierto? La fuerza de los resortes. La fuerza elástica es una fuerza de reacción. ¿Sí? Recordemos que un resorte yo lo puedo estirar. Eso va a provocar una deformación. Por lo tanto, la fuerza elástica lo que va a hacer va a provocar que este cuerpo al estirarse, al deformarse, vuelva a su estado original. Entonces eso explica, esperen un poquito que no quiere cambiar, así, esto explica que cuando yo estudio la ley de Hooke, que más que nada la ley de Hooke me permite explicar la fuerza elástica de una forma más matemática, voy a tener un signo menos porque la fuerza elástica es una fuerza de reacción a la deformación. Esta acá va a ser un coeficiente que es un valor que depende de cada resorte y este delta X va a ser la deformación, es decir, la diferencia entre el largo inicial y el largo final del resorte luego de ser estirado. Bueno, eso ha sido esta clase. Fue bastante contenido, pero en realidad yo lo que quería era más que nada que ustedes recordaran esto, que pudieran aplicarlo, ¿cierto? A cómo yo podía explicar ciertas cosas, el movimiento de un cuerpo, el tema de la fuerza, ¿cierto? El tema del peso, del roce, que es algo bien cotidiano. ¿Para qué? Para poder comenzar ya la próxima clase con el estudio de los movimientos curvos y circunferenciales, que son un poquito más complejos.
Por lo tanto, esta es nuestra base. Entonces, ¿cuáles son las actividades que tienen de tarea? Van a ser 3, ¿ya? Son actividades bien cortas, ya, no se preocupen. La primera es de ideas previas. Es cuando yo le hago escribir una especie de post-it respecto a una pregunta. Entonces van a escribir sobre sus ideas sobre cinemática y dinámica. Luego un pequeño cuestionario, es un cuestionario más que nada conceptual, ¿cierto? De ciertas preguntas, por ejemplo, les voy a preguntar cuál es la importancia de un sistema de referencia o para qué me pueden servir los gráficos en todo este tema del movimiento y la fuerza. Y la última actividad es un mapa conceptual que lo pueden hacer, bueno, ahí va a estar explicado en su cuaderno o lo pueden hacer usando algún programa que tienen que, de alguna forma, ¿cierto?, crear un mapa conceptual que integre todos estos conceptos que estudiamos en esta clase, ¿sí? Yo tengo que partir desde el movimiento, ver todo lo referente al movimiento, ¿cierto?, los conceptos involucrados, los tipos de movimiento, y eso conectarlo con la fuerza, ¿sí? Yo creo que me parece que el año anterior yo les di esa actividad. ¿Cuándo se entrega todo esto? El viernes 19 de marzo y claramente por Classroom. Bueno, cualquier duda o consulta me escriben. Que estén muy bien.